También yo creo que el bloqueo creativo lo dejé de tener un poco cuando me dejé de tomar las cosas tan en serio. Pero creo que es la naturaleza de los procesos nuevamente, que yo veo el fallo, inclusive como que en muchas de las obras que yo trabajo, como Mel y Sanami, más fuera de Moviendo Monos, como que hablo mucho del glitch. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karina Vaca, creativa y egresada del ISAF. Te doy la bienvenida a The Makers, un programa hecho para creativos del diseño, arquitectura y cualquier disciplina. Es por eso que aquí voy a tener a los referentes de esta industria para platicar sobre cómo es que encontraron su propio camino. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos. ¿Qué sucede cuando la tecnología deja de ser una herramienta para convertirse en parte de nuestra identidad? Hoy nos acompaña un artista, Mel y Sanami. Encuéntralo en su cuenta de Instagram, @moviendomonos. Licenciado por la Universidad Autónoma de Querétaro con una maestría en Artes Electrónicas en Argentina y especializado en los míticos estudios Churubusco. Su trabajo desafía las etiquetas convencionales, con una trayectoria que lo ha llevado desde las residencias artísticas de Montreal hasta festivales de prestigio global como Mutec. Hoy conversamos con un creador que reside entre México, Argentina y Canadá. Su búsqueda estética siempre gira en torno a la memoria y el futuro. Fundador de Moviendo Monos. Él es un director creativo y animador que ha llevado la narrativa audiovisual más allá de la pantalla, explorando el videomapping, la realidad aumentada y la ópera multimedia. Hoy en The Makers platiqué sobre cómo poder hacer proyectos ambiciosos sin salir de Chihuahua, cómo lograr un pitch exitoso y de qué hay que preocuparnos con la IA, entre otros temas más. Mel dejó una reflexión acerca de la vergüenza que en ocasiones enfrentamos, muy necesaria para todos de escuchar. Te dejo con Mel y Sanami. Hola Karina, muchas gracias. Súper bien, la verdad que venía charlando hace poco, estaba contando que me han consentido un montón, o sea, me lo he pasado bastante bien. Originalmente yo no conocía Chihuahua, así que es mi primera vez acá. La verdad es que no lo tenía en mi agenda visitar Chihuahua pronto, pero ha sido una grata sorpresa. Ujú. Qué bien. Pues bueno, para empezar, tenemos esta duda. Tú, cuando hablas de tu trabajo, ¿cómo es que sabes cómo expresar, pues básicamente lo que es? Porque sobre todo con las personas que no están familiarizadas como con este mundo de la animación, del diseño, ¿cómo es que puedes tú introducirlos como a este mundo? Yo creo que en principio con mucha práctica y prueba y error. Claro. Como que porque ha sido un proceso constante para explicarle a los demás y también para yo entender qué hago, ¿no? Porque muchas veces, justo cuando arrancas en esta parte profesional y no está del todo bien definido, es decir, no sales de la carrera, en mi caso, y dije, ya soy contador, o ya soy médico, o ya soy abogado, No sabes. como que mi profesión, o por lo menos la forma en la que yo la he ejecutado, pues no está tan definido, ¿no? Entonces es un poco de, no, bueno, es que yo soy animador, pero trabajo con tecnología, pero trabajo con máquinas, y entonces toda esta nomenclatura sigue siendo nueva, aunque ya los nuevos medios llevan pues un par de décadas ya en vigencia, como que todavía no termina de asentarse bien todo esto. Entonces yo creo que un poco mientras fui aprendiendo de lo que hacía, o sea, mientras fui profesionalizándome, pues iba encontrando los términos y después empecé a encontrar los términos correctos para poder explicar a las personas no conocedoras, digamos, del área, Claro. pues que a eso me dedico. Entonces creo que pues... Sí, esa es la manera. Ujú. Pues sí, nosotros, sobre todo en una ciudad como lo es Chihuahua, que de hecho tú lo mencionas, a lo mejor no es una ciudad como tal, tan grande, tan conocida. ¿Tú cómo ves esta parte de si quedarnos aquí? Si crees que existen las oportunidades, sobre todo para los animadores en una ciudad como esta, o si tú recomiendas el salirse, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? Yo creo que está buena la pregunta porque, claro, yo también vengo de una ciudad pequeña, ¿no? O sea, si bien yo ya resido en Querétaro y entre Canadá y Argentina, pero yo soy de Celaya, Ujú, que también no es una ciudad que culturalmente tenga tanta presencia. claro. Y la respuesta rápida es, pues vámonos todos a Ciudad de México, ¿no? Sí, vámonos y Eh, ahí hay más oportunidades. claro, pero también me parece que es un poco como tricky, que como eso, ¿no? Como engañosa la pregunta,
o bueno, más bien la respuesta, perdón, de vámonos ahí directo, porque creo que sí es lo más fácil, por así decirlo, pero también, pues, estás sumándote, sobre todo en México, que somos un montón, a nivel de mercado, un montón de competencia, que ya no se trata de qué tan bueno, qué tan malo eres, sino más bien cómo te vendes junto a la competencia. Claro. Y yo siento que si bien el panorama en las ciudades que están fuera de la capital, porque justamente yo apuesto mucho por la descentralización, creo que es importante eso. Creo que la ventaja que tenemos muchas veces, pues, es que nos encontramos en nuestra ciudad como un lienzo en blanco. O sea, Exacto. puede ser, ustedes lo pueden ver, o sea, lo podemos ver de 2 maneras, ¿no? O sea, vivimos en un desierto cultural o vivimos en un lienzo en blanco que tenemos como libertad para crear, ¿no? Entonces, no tenemos Claro. como tantos sesgos, tantos recuadros que nos dictan hacia dónde ir, que luego pasa en las ciudades grandes. Lo que sí creo es que, más allá de que volvamos a nuestras ciudades o habitemos en una ciudad que no sea Ciudad de México o una ciudad, una urbe capital del mundo, al final podemos estar donde sea, pero lo que sí considero importante es que viajemos, ¿no? O sea, creo que tengamos la oportunidad, por Conocer. claro, porque si no se vuelve como un poco endogámico, es decir, no sé, yo, nací en Chihuahua, estudié en Chihuahua, terminé, o sea, hacer como todo ese recorrido, de pronto, que si bien no está mal, pero a veces siento que se vuelve endogámico. Y eso Sí, pasa en cualquier lado, ¿no? O sea, yo veía a mis compañeros en Buenos Aires que habitaban todo el tiempo Buenos Aires, que está súper bien como a nivel cultural, pero de pronto era como, pero pensar en ¿qué otras más hay? idiosincrasias, ajá, porque aparte nosotros como creativos creo que aunque no queramos, todo eso se pregna en nosotros. Entonces, cuando Claro, vamos a otros países, a otras ciudades y tenemos la oportunidad, de pronto te das cuenta no solamente de ir de turista, ¿no? Sino como encontrarte con el día a día de la gente. Eso te enseña un montón y obviamente su escena cultural te enseña un montón. Y si nos mantenemos abiertos a eso, decimos: "Oye, ¿por qué la gente piensa así acá?". exacto. Y a partir de eso podemos crear otras cosas. Incluso traértelo a tu ciudad, ¿no? O sea, Sí, como construirte de todas esas ideas y luego después desempeñarlas aquí mismo. sí, totalmente. Yo creo que migrar cultura también está bueno. O sea, creo que es un Sí, concepto que me gusta mucho porque traes cosas de otros lados y llevas cosas también de tu lugar hacia otros lados. Eso creo exacto. que para mí justamente la migración me parece como de las cosas más ricas que podemos tener como seres humanos, porque creo que una sociedad se constituye justamente de eso, ¿no? Del intercambio de conocimientos y cultura. Claro. También ahorita platicábamos acerca de, digo, las diferentes áreas que tú manejas profesionalmente, digamos, no únicamente te dedicas como tal a la animación. Si pudieras compartirnos como las diferentes áreas y también cómo es que tú le has hecho, como sí, esta parte que tú tienes como de ser un poquito más inquieto, ¿no? O sea, como que no te puedes solo quedar en una parte. ¿Qué le recomiendas a esas personas que tienen como esa misma hambre, ¿no? De cubrir diferentes partes. Bien, pues yo soy, claro, digamos ahora yo me definiría como Productor. productor creativo, artista de nuevos medios o director de nuevos medios y claro, como animador, ¿no? Eso creo que cubriría como bastante las áreas, ¿no? Porque es, como dices, tanto animación como medios interactivos, como videomapping, realidad aumentada. Entonces, perdón, entonces como en este crisol como de conocimientos, pues está bueno porque creo que va de la mano con lo que hablábamos sobre el compartir sobre la otredad, encontrarte con otras culturas, encontrarte Ujú. con otro tipo de pensamientos. Creo que a nivel profesional para mí es lo mismo, como que siento que nos enseñan a pensar como en islas de conocimiento, Sí, como eres licenciado, eres te quedas en ingeniero. esta área. Claro, y lo divertido más bien es como brincar entre esas islas y conocer otro tipo de pensamientos a nivel profesional, porque de ahí tú te vuelves, creo que a nivel profesional, no solo personal, Más sino, valioso. claro, como mucho más integral, porque tú puedes proponer soluciones que otros no pueden porque su pensamiento va solamente a su área de profesión o su expertise, pero si tú trabajas más en muchas áreas, de áreas creativas, que estás en equipos de trabajo, que estás resolviendo como problemas para muchas áreas que no solamente son el diseño, que justamente tienes impronta para cualquier tipo de industria, ¿no? Porque la impronta que nosotros tenemos como creativos es con todas. Sí, Entonces, si tú tienes un pensamiento diferente, como disruptivo, llamemos, entonces tú puedes relacionarte de una manera diferente con un médico, con un contador, con un abogado. Entonces, creo que eso lo vuelve muy rico. Y sobre el apartado que me comentabas, ¿no? Sobre la gente inquieta.
y no sé, yo diría que se den, o sea, como que para mí es lo más rico hacer eso, ¿no? Obviamente no es para todos, porque yo siento que hay gente que somos muy inquietos de esa manera y querer brincar, y justamente enfocarnos en los procesos de trabajo, en la vinculación entre áreas, la interdisciplinaridad, o hay gente que les gusta especializarse en algo, ¿no? Yo creo que es Claro, súper válido cualquiera de las ambas. dos. Ajá. Lo importante más bien es que sean honestos y honestas consigo mismos y decir, bueno, a mí me gusta un montón, que eso no es un problema, ¿no? O sea, no es un Sí. problema ni uno ni otro, más bien solo es ser honestos y saber hacia dónde quiero dirigirme yo. Sí, y saber qué es lo que podemos manejar. Porque creo yo, y a mí me surge esta duda, ¿cómo es que manejas? Que a veces nos pasa a nosotros los creativos que, como decíamos, tenemos como muchas disciplinas que nos gustan y que incluso dominamos. ¿Cómo le haces tú para, digamos, no descuidar ninguna? O sea, como para saberte manejar en estas diferentes áreas. Yo creo que, de nuevo, no es ni malo ni bueno. Yo siento que cuando tú te especializas en algo, es como una pila de ladrillos, ¿no? Entonces, Ujú, pones un ladrillo y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y está bien, pero a lo mejor yo quiero, pues, construir una pared, no una pila de ladrillos, ¿no? Y a ujú. lo mejor voy a tardar más, porque yo tengo que poner un ladrillo acá, y uno al lado, y uno al lado, y uno al lado, Sí, es que y justo se luego los vuelve demás. como siento que es un proceso más difícil, como lo dijiste. Ajá, creo que es más largo, creo que es más integral. O sea, yo puedo decirte ahora que vale la pena, pero no Ajá, lo pensé. A un tiempo de mi vida tal vez no lo creía así, ¿no? Un tiempo de mi vida yo dije, ¿y si estoy apostando por el caballo correcto, no? Con esto de tratar de vincular cosas con cosas, sí, porque aparte no hay tantos referentes, ¿no? Como que es justamente hay ciertos nichos en la industria que te dicen a dónde ir. Y si tú quieres innovar, pues no puedes seguir una receta, justamente por eso estás innovando, ¿no? Porque ujú, no hay una receta que esté definida. Entonces, yo en un momento de mi vida dije: "No, pues sí, yo apuesto por esto". Así un poco contra natura en algunos procesos, que yo decía: "Bueno, pues va, a ver a dónde llego", ¿no? Afortunadamente, pues sí ha llegado, creo yo, a buen puerto en muchos sentidos, con todo y que a veces todavía hay, cosas que tiran a la baja, tiran a la alta, porque nunca es un proceso lineal, pero yo creo que ahora más bien yo lo veo así, creo que vas construyendo más bien de a poco en varias, betas, en varios canales, y vas construyendo luego un segundo nivel en todas esas betas, luego un tercer nivel en todas esas betas, y procurando, ¿no? Como dices, no dejar ninguna. no dejar ninguna, o a lo mejor y sí, pero pues porque también tus intereses van creciendo hacia De un lado. acuerdo. Entonces, lo importante para mí nunca ha sido la herramienta, sino más bien la interdisciplina entre los procesos, y ahí es donde se conjugan, pues varias. Y cuando deja de servirme una, que yo digo, bueno, yo ya no estoy vinculado con esto, pues directamente digo, bueno, fue una buena apuesta. Nunca pienso que es algo malo porque creo que indirectamente nos funciona para otros procesos. Sí, Es decir, por ejemplo, yo comentaba en la conferencia hace rato, pues que yo hice circo mucho tiempo, ¿no? O sea, andaba en zancos, andaba en monociclo, o sea, fue una experiencia de mi vida genial. Y si bien yo ahora ya no me subo en monociclo, pero yo primero con eso me pagué la carrera andando en zancos, ¿no? Y qué segundo, loco. sí, está re loco. Y segundo, pues más bien ahora yo creo que lo veo como, bueno, fue un proceso muy enriquecedor y eso me hizo aprender a trabajar mucho con artistas escénicos. Entonces ahora yo trabajo Claro. mucho en la parte multimedia, con teatro interactivo, con teatro multimedia, y esas tablas, digamos, que me dieron el circo me ayudaron a interactuar con ellos. Entonces ya no, De ya n de algo te sirvió, claro, claro. ya no hago circo, pero agarro ese tabique y lo pongo en la parte de procesos escénicos, ¿no? O procesos Qué bien. multimedia para escénicos. Ujú. Sí. Y, por ejemplo, si nos regresamos a tu etapa en la que tal vez estén muchos de los que van a escuchar este podcast, em, ¿cómo fue para ti este salto de, pues sí, de terminar tus estudios, la carrera, y cómo iniciaste este proceso, pues, ya profesional? ¿Cómo fue ese inicio? Platícanos. Yo creo que hice un poquito de trampa, porque yo siempre me he apoyado mucho de becas, la verdad. Entonces, siempre algo que he buscado es. ¿Es algo que recomiendas? Sí, yo recomiendo mucho ganar becas, o sea, tenemos en México un montón de PEGDAS, de FONCAS, de estímulos estatales, municipales. Entonces, yo siempre, en algún momento de mi vida, me subí como a ese camino
Ujú. y me metí como a esa matrix, ¿no? Entonces, empecé a aplicar para becas, para premios, incentivos económicos. Justamente, pues, yo con las becas que me he ganado es con lo que he producido 2 de los cortos como más grandes que hemos hecho, y con la otra beca es con lo que yo pude viajar a mi maestría en Argentina, Qué bien. y otra beca para Canadá. Entonces, es como, bueno, yo sigo aplicando. Y obviamente hay becas que van limitándose por edades, entonces ya hay becas que yo no puedo aplicar, que apliqué, me funcionaron, se las recomiendo, pues, más bien ahora a todos Sí, que claro. tienen, esa edad, y ahora yo aplico a otras becas para mi edad, y eventualmente ya esas becas también se convierten en licitaciones para proyectos, por ejemplo, Qué ¿no? bien. Porque al fin y al cabo es la gestión de un proyecto. O sea, una beca es hacer una especie de tesina, en donde tú tienes que tener como bien aceitadas todas las tuercas, Ujú. porque no se trata de que el proyecto sea mejor a nivel de talento, ¿no? Yo creo que hay un montón de proyectos que en el papel están súper bien, pero cuando se aceitan y dice, bueno, tiene un buen presupuesto, tiene un calendario viable, se ve que todo lo tiene bien estructurado, a esa persona es a la que le dan el dinero. Entonces yo siento que para mí ha sido como salir de la carrera y fue empezar a ganarme becas. Y creo que hasta después de los 2 años que yo había salido de la carrera, fue que dije, va, bueno, ya no tengo una beca, ahora sí que voy a hacer. Esa Ujú. fue como la realidad. Y yo ya en ese momento yo ya estaba bastante más cuidado porque yo ya había trabajado en animación, justamente con las becas. Estaba en Ciudad de México y ahí empecé a trabajar en estudios en Ciudad de México, ¿no? Entonces, fue lo que te sirvió como 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 de trampolín un poco, ajá, o como claro. escalón. Ajá, eso me ayudó un poco no a sortear esta crisis que a veces nos da cuando recién sales y dices: "¿Y ahora qué hago?", ¿no? ¿Soy Exacto. desempleado o qué? Ajá. Ajá. Ujú. Okey. Sí, y por ejemplo, ¿qué habilidades consideras tú que debemos de priorizar nosotros ahorita que estamos, te digo, en este punto en el que a lo mejor no estamos completamente fuera, que todavía estamos, a lo mejor en nuestro último semestre, o incluso los que están apenas empezando la carrera? ¿Qué habilidades crees tú más importantes que deberíamos de desarrollar en esta etapa? Yo pienso que ahí, yo le tiro mucho justamente como a las soft skills, ¿no? Como a las habilidades blandas, Ujú. porque yo siento que, herramientas van y vienen. Y yo siento que si nos enfocamos en un solo software, como que siento que estamos destinados así como a perecer o a limitarnos mucho. Entonces yo creo que entender, por lo menos en mi área, ¿no? Entender cómo funciona la animación, cómo funcionan los personajes, cómo funcionan los universos, o sea, entender en el concepto, ¿no? No tanto en yo sé utilizar este software específicamente. Entonces yo creo que eso nos ayuda un montón. Eso primero sería como un poco de resiliencia hacia esa parte. Y la otra, la verdad es que creo que un poco en nuestro perfil como animadores, multimedia, siento que a veces carecemos un poquito también de habilidades sociales. Ujú. Siento que en nuestros perfiles está el un poquito ser reservados, no Sí, de hablar. que están un poquito más metidos a lo mejor Exacto. en su área y no se abren a Sí, y eso, o sea, tratar con personas. sí, no necesariamente es un tema porque claro que puede ser súper talentoso, pero el problema es que creo que una diferencia entre que ese talento se quede en tu desván o se muestre al mundo, pues es que puedas interactuar Es con el ese, mundo, ¿no? justo. Entonces yo creo que también es muy válido porque aparte en la animación es un proceso que es súper colectivo, o sea, la gente no puede, o sea, las personas que hacen animación solas y que son así, que hacen de director de arte, de animador, de postproductor, no sé qué, pues, o sea, no sé, mis respetos, pero yo creo que es como morir un poco en el colapso, ¿no? Ujú. Porque la animación es un proceso que es colectivo, y yo creo que porque no sepas interactuar, hagas animación solo, no siento que esté muy bueno. Creo que más bien está bueno aprender a charlar con los demás. Obviamente, al inicio es un poco como echémonos todos la mano, Sí, porque no hay dinero, no hay presupuesto, etcétera. De a poco, esas bases, esas tablas nos ayudan a aprender a gestionar, a delegar gente, a dirigir y a ser dirigido también. Como que entonces siento que esas habilidades sociales al final nos sirven mucho como para sortear un poco los egos que a veces tenemos, porque estamos en nuestra burbuja y decimos, es que tiene que ser así. Y no, o sea, creo que está bueno dialogar con otras personas, respetar, expresar como tu visión del proyecto, pero también escuchar las otras propuestas. estar abierto a Claro, entonces yo creo que también un poco de esta apertura en cuanto a los equipos de trabajo también es súper, súper bueno, ¿no? Ujú. ¿Y tú cómo le has hecho en cuanto a saber vender tu trabajo? Que creo que también es algo que a veces nos cuesta, que sobre todo cuando uno recién va saliendo de la carrera, es muy difícil si no tienes experiencia como tal, el cómo vas a llegar con alguien y le vas a ofrecer un presupuesto y así si no tienes como una referencia o
Claro, yo creo que es ese momento del valle, porque, Sí, claro, como que la gráfica de la parte profesional en el punto cero es cuando recién sales de la carrera, ¿no? Ese es como el punto más bajo así, y de ahí sí, va para arriba, de nuevo no va lineal, sino que tiene muchos puntos de altos y bajos, va siendo como una especie de onda, pero creo que en la big picture, como en la escala grande, sigue siendo algo hacia arriba, ¿no? ujú, Pero creo que en ese punto específicamente, creo que lo que aplica mucho, pues, es lo que yo le digo también a mis alumnos, ¿no? Pues, tienen un primero háganse un demo reel. O sea, la verdad es que no creo que a los estudios no nos interesa ver sus currículums, nos ajá, interesa ver su trabajo en por lo menos en animación, ¿no? Nos interesa ver sí, mucho como sus su reels. portafolio. Claro, o su portafolio, o sea, nos interesa saber lo que pueden hacer, no leer, Ujú. no leer, sino no Sí, leer es algo más visual. queremos verlo, claro, eso es lo que nos interesa a nosotros, entonces hagan un demo reel. La otra es que esos trabajos que los profesores les piden o que les pedimos, pues también pueden ser parte de su demo reel, ustedes deciden, ¿no? O sea, pueden solo campechaneársela, llevársela así como, dormidos en la carrera, o pueden hacer como proyectos, ejercicios, muy Que les buenos sirvan. que justamente les sirvan, y además es también contabilizar sus horas, ¿no? Porque si yo me siento todos los días a animar el ejercicio de tal profesor de fundamentos de animación en 3D, de modelado, bueno, pues pongan un cronómetro, ¿cuánto me tardé yo en hacer esto, no? Porque validar Súper tus horas es importante. la manera de cotizar, ¿no? Entonces, en principio, después de eso hemos hablado que hay el valor extra que tú le das a la empresa o al proyecto, pero en principio este modelado me llevó 10 horas. Tal vez soy inexperto, voy a mejorar. Yo sé que creo que puedo llegar a 7 horas, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Bueno, pues, ¿cuánto cuesta tu hora de tiempo, no? Entonces, ahí vas haciendo como relaciones. Y, pues, la otra un poco venido del lugar de la sociabilidad, pues, también es como quitarte la vergüenza de hablar con clientes, porque vas a tener que llegar y decir: "Hola, ¿qué tal? Soy Melissa Nami, mira, te tengo este proyecto, este es mi pitch". Entonces, en la carrera también creo que hay excelentes oportunidades para pitchar. Creo que hay muchos marcos, donde ustedes pueden pitchar, me refiero como mercados de animación y festivales, donde por vergüenza o por flojera o lo que sea, decimos: "No, bueno, luego lo veo". Pero creo que está bueno que si aparece un Pixelatl, un Stop Motion México, lo que sea, cualquier festival, pues ustedes, pues se inscriben y seguramente todos en la carrera tienen algún proyecto de un cómic, de un proyecto de diseño, de un proyecto de animación, de algo que en algún mercado puede ser vendible, ¿no? Entonces ustedes se pueden apichar, posiblemente les digan que no, o sea, yo creo que les van a decir que no un montón de veces y está bien, o sea, no pasa nada. De eso se trata. Sí, justo, regresando un poco, por ejemplo, a las becas, pues a mí me aceptan una de cada 10 becas que yo pierdo. Entonces yo nada más así, pues me caigo, me limpio la tierrita y sigo con la siguiente Otra beca. vez. Exacto, y entonces es como no se lo tomen a mal porque les van a rechazar un montón, o sea, en la vida van a tener más rechazos que aceptaciones. De acuerdo. Entonces, pues pichean, le dicen que no, pichean otra cosa, le dicen que no, obviamente aprendan de los errores, pero yo creo que son excelentes maneras en las que cuando sales al mundo real, a ese punto cero, un poco ya estás más blindado, ¿no? Ya tienes como un poquito una armadura, aunque Sí, sea ya se te así. hizo costra. Ajá, un poquito, exacto. Entonces yo creo que es un buen inicio. Claro, sí, de acuerdo. Y ya ahorita hablando de, pues sí, de tu trabajo más actual, ¿cómo es que llevan ustedes en tu negocio el, pues sí, como este proceso creativo? O sea, ¿cómo pondrías tú en a lo mejor una línea de tiempo? ¿Cuáles son los pasos que siguen ustedes para entregar algún proyecto? Yo creo que en principio cada cliente es diferente. Sí. Entonces hay muchas veces que así como poniendo ejemplos muy en particular, un cliente puede llegar y dice, yo ya tengo todos los personajes, yo ya tengo todo el guión, ya tengo un storyboard, o sea, vamos a pensar que básicamente ya tiene toda la preproducción. Entonces nosotros nos da la batuta a partir de ahí, pues sabemos que ya hay un proceso que Sí, empiezan. en la producción o ajustamos algunas cosas de pre, porque a lo mejor lo tiene en una propuesta de arte muy bella, pero que no es funcional para la técnica de animación que vamos a hacer, ¿no? Ujú, Entonces ahí es como, bueno, vamos buscando. Cuando son procesos como más estructurados, llamemos como la parte de preproducción, producción y postproducción, pues un poco son esas líneas, ¿no? Entonces empezamos a hacer equipos de trabajo donde tenemos un jefe de equipo y empezamos a delegar, ¿no? La parte de, por ejemplo, empezamos desde el cero, si es propuesta narrativa, mood board, guión, guión técnico y storyboard, a la par se pueden ir haciendo las propuestas de arte. Entonces ya como que todo eso sí lo tenemos como una escalerita armada, ¿no? Creo que lo divertido es cuando de pronto son proyectos que nos la tenemos que rebuscar, pero justo es lo que hablaba fuera de cámara. Por ejemplo, un proyecto donde en un museo te pidan una experiencia interactiva con personajes 2D, ¿no?
Y entonces ahí okey. de dónde arrancas, ¿no? Sí, Es como que un poco le diste la vuelta a algo, sí, porque justamente creo que son los clientes con los que más solemos trabajar nosotros, ¿no? Como que les da libertad creativa. Sí, pero sobre todo que además buscan una experiencia, que ya no buscan Okey, así como que te envío el archivo de video final, sino que más bien ya necesitan o ya buscan ellos una experiencia de realidad aumentada. Por eso trabajamos mucho con nuevos medios de video mapping o una experiencia inmersiva, que ya tienen algunas propuestas, pero como que todavía no terminan de definir. Y entonces ahí nosotros llegamos a hacer un scouting, revisamos bien, vemos si se puede montar los proyectores, cuáles van a ser los proyectores, cuál es el tiro que se van a cubrir, que tengamos todo esto proyectado. A la par empezamos a hacer el diseño también, si ya tienen la propuesta narrativa, cómo se adapta también esta propuesta narrativa al espacio, porque no es una pantalla 16:9, es un espacio inmersivo que sí, tiene claro. características. Entonces, por ejemplo, no hace un video mapping acá, ¿no? En esta biblioteca. Entonces pensamos, bueno, experiencia inmersiva, vamos a seguramente utilizar estas escaleras para que mi personaje salte en proyección, salte las escaleras, ¿no? Por ejemplo. Entonces vas como habitando también el espacio. No pueden ser independientes. Yo creo que es como lo rico de cuando trabajas con interdisciplinas, que si bien no eres todólogo, porque creo que nadie es todólogo, siempre hay como un sesgo de donde estudiaste, te hiciste profesional, pero yo creo que sí te da como algunas bases para aprender a comunicarte con el espacio de otra Claro, manera. sí, Exacto. de acuerdo. Entonces eso. Y en ese proceso, más o menos, ¿cómo funcionan las jerarquías? O sea, te pregunto esto porque obviamente cuando lleguemos a querer trabajar en un equipo, pues es muy importante, ¿no? Esta parte de quién dirige, quién autoriza, quién exacto, o sea, ¿cómo es que funciona su línea de trabajo Claro. en tu Pues de primera instancia yo no creo en la horizontalidad. O sea, okey, todo bien en otras cosas de la vida donde está bueno funcionar horizontalmente, pero yo no creo que ahí funcione, ¿no? okey, Lo hemos intentado. Me ha tocado trabajar en proyectos con ese perfil como más libres, más bohemios, más como, bueno, todos acá tenemos opinión. Y en mi experiencia, que no es la única que vale, pero en mi experiencia se volvió un caos, porque okey, justamente todo está cruzado, no tienes órdenes directas, no, o sea, no sabes, todo es muy ambiguo. Entonces, para mí la claridad en las jerarquías es importante y es justamente, retomando un poco, pues quítense el ego, porque a veces les va a tocar ser directores, a veces les va a tocar ser animadores, productores, o sea, a veces vas a estar arriba de todos y a veces vas a estar pues abajo de todos y también está bien, o sea, no pasa nada, porque justamente uno dice, no, es que yo quiero ser el jefe. Bueno, pues te quieres todos quieren reventar, ser jefes en algún sí, pero si momento, te vaya. quieres reventar realmente ser el jefe, pues también te tienes que fumar un montón de temas con el mismo crew, con tu cliente, con las cuentas, con las facturas. Es como, bueno, eso es ser jefe, ¿no? O sea que, Sí, y si hay un incendio, pues miras arriba y tú eres el adulto, no hay ningún otro arriba que tú. sí, Entonces, si quieres ser jefe, pues te vas a tener que reventar eso y está bien. Pero yo creo que también está bueno aprender en los procesos y pues ser gaffer, digo, así por decir, ¿no? Ser gaffer, ser asistente de producción, ser jalacable, ser asistente de animación, no sé, o sea, ser de todo está bueno en estos procesos para aprender de los procesos. Pero bueno, en este caso, lo que hacemos nosotros es que hacemos equipos de trabajo. O sea, vinculamos a un director, a un productor, así de base, y sí manejan, sí, como más estas manejamos esa jerarquía y después de eso, pues ya vienen los directores, perdón, los animadores, vienen los asistentes de animación, vienen los artistas multimedia o los directores multimedia. Entonces, dependiendo, como te digo, del proyecto, hay ciertos como columnas que hacemos en donde tenemos una cabeza de equipo y sobre esa cabeza hay otro equipo y después de ese equipo, si hay asistentes, pues hay alguien más abajo, ¿no? qué bien. Entonces, y siempre es como, bueno, tú le respondes a él y él le responde a ella, ¿no? Y así van como yéndose esos roles. Así sabemos qué seguir, no se cruza nada, nadie se inventa nada. Entonces no es como, bueno, es que esta persona me dijo, bueno, pero esta persona está en otra área, o sea, no te corresponde a ti escuchar a esa persona, tú solo escuchas arriba, así es. Ajá, muy Y bien. a lo mejor es muy obtuso de mi parte, no sé, muy cerrado, pero por lo menos nos ha dado resultados, ¿no? Sí, les da cierta estructura y creo que de esa manera se pueden desempeñar de mejor manera los proyectos. Sí. También ya hablando como de la parte, del proceso creativo, ¿cómo manejas tú el famosísimo bloqueo? ¿Qué recomiendas tú? Porque, digo, esta pregunta se la hemos hecho a varios y cada quien tiene como su manera de despejarse, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor tienen un hobby, em
acuden como a un recurso siempre que los ayuda como a volver así, o no sé, para ti, ¿cómo sea esto? Pues yo corro mucho. O Okey, sea, me ayuda un montón que cuando estoy muy quemado de la vida y está como que no solo me funciona con mis bloqueos creativos, sino que me funciona en todo. general cuando estoy quemado, que mi mente no da más, me salgo a correr. Y eso me ayuda un montón. Eso para mí funciona. De lo otro, la verdad es que también yo creo que el bloqueo creativo lo dejé de tener un poco cuando me dejé de tomar las cosas tan en serio. Como que creo que pero creo que es la naturaleza de los procesos nuevamente, que yo veo el fallo, inclusive como que en muchas de las obras que yo trabajo, como Mel y Sanami, fuera de Moviendo Monos, como que hablo mucho del glitch. Entonces, a mí me gusta un montón como el concepto del fallo, y creo que se ha vuelto parte de, pues, mi proceso como profesional. Entonces, yo siento que cuando me tomo no tan en serio las cosas, como, bueno, Fluyen. claro, es como esto es parte del proceso, y es como, no, es que no puede ser así. Bueno, y si es, pues dale, ¿no? Y luego lo cambias, no pasa nada. Y entonces es como, no sé, es como este bloqueo de no puedo dibujar porque no se me ocurre nada. Pues ponte a rayar y ponte a rayar otra hoja y eventualmente va a salir algo, pero la cosa es hacer. O sea, yo por lo menos para mí, creo que he dejado de tener esos bloqueos porque más bien, pues solo hago, no me tomo tan en serio las cosas y creo que es una manera en la que supongo que engaño al cerebro Sí, para que no, porque si no es como que vas contra pared todo el tiempo, ¿no? Solo es como la misma, la línea contra la misma pared, no funciona así. Ujú. de acuerdo. ¿Y cómo es que, sobre todo en la animación, existen estos, pues sí, como que jornadas muy largas que a lo mejor en otras disciplinas no se dan tanto, porque creo que en la animación sí es a veces literalmente sentarte, la computadora y durar horas hasta que se te acabe, digamos, la inspiración. La mano, Ajá, lo o que se primero. te canse el cuello o lo que Ajá, sea. sí, la espalda, tienes razón. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo aprendes a manejar eso? Eh, como para no cruzar ciertos límites que a lo mejor puedan ser como Dañinos. dañinos, exacto. Yo creo que yo, por lo menos, me tengo que autogestionar mucho, me tengo que autorregular mucho, porque justo yo creo que lo que tenemos, por lo menos en el área de la animación, pues es que yo siento que es una actividad bien bonita. O sea, yo siento que es algo súper chido hacer y no sé cómo funcionan las demás profesiones, ¿no? Pero a mí me gusta un montón hacerlo. Y justamente como me gusta un montón hacerlo, pues no me cuesta, siento que no me cuesta Estar sentarme y horas. trabajar horas y horas y horas porque me gusta mucho hacerlo, ¿no? O sea, me gusta mucho mi trabajo y siento que la vida es muy divertida cuando haces eso. Pero el problema justo es eso, ¿no? Que de pronto dices, pues ya es que no puedo, no puedo, me duele la espalda, me duele el cuello, y sí te vas cansando más. O sea, no estoy tan viejo, pero te vas cansando más con los años, ¿no? Sí, Entonces sí, también sí. pasa eso. Entonces, creo que yo lo que hago más bien es que trato de como ponerme límites, me pongo cronómetros, o sea, me pongo, trato de ser estricto con mis horarios. Yo no trabajo fines de semana, trato de bloquear como ciertas horas para decir esto no se trabaja. ¿Por qué? Porque creo que inevitablemente en la animación, y sobre todo cuando trabajas, por ejemplo, para publicidad, para eventos donde todo es para ayer, porque Sí. justamente en este tipo de mercados es así, tratamos de automáticamente bloquear un montón, porque eventualmente cuando el proyecto, pues, se vuelva demandante, vamos a tener que ocupar esos comodines que Ujú. naturalmente no ocupamos. Entonces es como raro, o sea, básicamente es no normalizar el trabajar fines de semana, por ejemplo, o trabajar, a deshoras. ¿Por qué? Porque eventualmente el proyecto te va a demandar que hagas eso, porque si no, igual no llegas, ¿no? Entonces, es más bien como tratar de es como cuando estás negociando y pides de más, y ellos te piden de menos y llegan a un punto medio, ¿no? Ajá, Entonces, claro. creo que yo digo: "No, bueno, no se trabaja a fines de semana", y al final terminan trabajándose 20% me refiero. Ujú. Pero si yo dijera: "No, pues sí se trabaja", entonces terminan trabajando, pues, eso y más, Sí, sí, ¿no? sí. Y si hubiera dicho se trabaja el 50% se terminará trabajando el 70. Entonces, es como regular esas partes. Creo que a mí me ha ayudado mucho me refiero con los demás compañeros del estudio, y a mí también el decir: "Sí te gusta", ¿no? Pero no. Pero tampoco exageres. Claro, no puedes estar en ese lugar. Igualmente, yo siento que sí, soy muy workaholic. No está bien, es algo que tengo que cambiar, es un Creo que proceso mío. casi todos los creativos y, como dices tú, cuando te gusta tanto tu trabajo, creo que existe esa parte y, bueno, por lo menos me pasa a mí, como a veces siento que mi trabajo no es trabajo, o sea, no lo veo como un trabajo, ¿por qué? Porque o tú estás animando, o yo, por ejemplo, que mi disciplina es el diseño gráfico, estoy dibujando, estoy Claro. haciendo un logo, o sea, realmente no lo siento y no lo percibo como trabajo. Creo que pasa esa parte en la que lo haces hasta
Sí, aunque no a te deshoras. claro. Sí, yo termino una jornada muchas veces y lo que después de que termino de trabajar saco el MIDI, o sea, un Y sigues. controlador y me pongo a jugar. O me pongo a hacer código para hacer unas piezas porque tengo no, o sea, no tengo un trabajo para eso, solo tengo ganas de hacerlo. Y Ujú. digo, pero eso también es como si fuera trabajo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. lo que debería de hacer es, no sé, ver una serie en Netflix o no hacer nada, o O sea, salir de caminar o claro, pero exacto, sí, pero eso es lo que pasa pasa. es como recurrente ese lugar, ¿no? Porque es un lugar cómodo para nosotros. Entonces, más bien mi consejo para todos y para mí mismo, pues es eso, o sea, más bien traten de regularse. Sí, Ajá. claro. ¿Y te ha pasado en alguna ocasión que hayas tenido como que decir que no a algún proyecto? ¿Cómo lo manejas? Porque es algo difícil, o sea, aprender a rechazar proyectos que tal vez, no sé, te van a pedir de más, o a lo mejor tú ahorita en este momento no tienes el tiempo, o a lo mejor y no vas a ganar lo suficiente, no traen el presupuesto que te conviene, ¿cómo le haces tú para saber decir que no? Pues yo creo que es muy fácil cuando ya tienes como un backup, sobre todo en clientes y en presupuesto, ¿no? Sí, Creo que el problema, de nuevo, volviendo al punto cero, es cuando recién sales, ¿no? ajá, justo. Porque justamente empiezas y dices: "No tengo varo", ¿no? Pues bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces yo siento que justamente hay muchas veces, pues la necesidad económica, como que es una manera en la que a veces algunas personas, algunos clientes se aprovechan, ¿no? Sí, Y entonces es una cosa que no está buena. Por otro lado, siento que muchas veces vamos haciendo tablas de ese tipo de proyectos, para bien y para mal, porque pues ahí dices, tuve este acierto, tuve esta falla, y también porque si no, a veces es como que buscamos cuando recién estamos arrancando tener el proyecto, no sé, así trabajar para Disney o trabajar para Paramount y terminas con una cosa así, pues no, eso tampoco es real porque recién sí. estamos arrancando. Entonces, solo yo diría que sí hay que tener cuidado, o sea, no pondría como es un blanco o un negro. Sí creo que a veces está bueno tomar ese tipo de proyectos cuando vamos empezando, pero creo que conforme vamos, o sea, no es algo que yo buscaría que se permanezca en el tiempo, ¿no? Sí, o sea, que vayas evolucionando y luego a lo mejor ya Exacto. vayas Sí, como que aprendiendo. creo que lo que yo apostaría sería que puedas ir creciendo con tus clientes, que a lo mejor al principio te van a tocar clientes, pues, más chiquitos, que no hay presupuesto, o clientes pesados también, y vas a aprender a manejarlos también, vas a aprender a Sí, a lidiar. veces vas a aprender incluso de a tener errores con esos clientes Sí. grandes que llega a pasar. Sí, y a poner límites. Entonces, tú creces con tus clientes, ¿no? Eso está bueno, porque llegan nuevos clientes, ya te blindaste, ya sabes poner como en tus contratos más cláusulas, porque Ujú, justamente nadie aprende sin hacer, ¿no? O sea, más bien es porque es lo que decíamos ayer, aprendemos, pues, echando a perder un poco, okey. en ese sentido. Entonces, como que vas un poco creciendo con ellos hasta que llega un punto donde el tipo de clientes que tienes es un nicho, tiene un poder adquisitivo diferente o tiene unos presupuestos específicos y tú también estás en otro lugar donde puedes ser solventable como estudio y puedes tener la libertad de decir, yo no te tomo este proyecto, ¿no? Porque no me da el número, porque no me gusta. Y también, muy abiertamente, es muy fácil, digo, cuando llegas a ese lugar, porque inclusive ya puedes decir, ¿sabes qué? Pues sí me interesa, pero mi agenda está así. O sea, Ujú. entras si quieres acá o no. Y ya se vuelve como todo más amable, pero porque ya te curtiste, ¿no? El Sí, sí, sí. problema siempre es este valle, así. Ajá, Ajá. claro, sí, de acuerdo. Bueno, y, otra pregunta, tú cuando estás digo, no sé si trabajes con a lo mejor recién egresados o con personas que sí estén recién saliendo, ¿tú qué es lo que buscas o qué perfil o qué habilidades, digo, así un poquito de todo, qué es lo que buscas en esas personas o por qué las eliges? Sí, nosotros sí trabajamos con recién egresados. La verdad es que nos gusta mucho capacitar y nos gusta mucho como, pues, Enseñarles. exacto, porque como que siempre siento que el estudio está muy vinculado a la academia, ¿no? Entonces sí es como, yo he sido docente varios años, entonces como que indirectamente a veces mis juntas de producción terminan siendo medio una clase, ¿no? Y no es la intención, pero pues obviamente si tienes como a varios chicos que están recién egresados, pues vas como dirigiéndolos o guiándolos ya con un perfil como medio docente, ¿no? Entonces, un poco sí trabajamos con estos perfiles. Sí nos ha pasado de todo. Siento que por ahí, ¿qué buscaríamos nosotros?
Pues, en principio, muchas veces ya como perdón, ya como se suman como en la parte de prácticas, pues, nos ayuda mucho como a ir viendo cuáles son como las habilidades que tienen para luego irlos sumando, ¿no? O decirles, pues, que no, porque no funcionan con el perfil, ¿no? Ujú. No necesariamente porque sean malos, sino porque a lo mejor es otra Tienen forma de que trabajar. Exacto, siento que hay muchas, personalidades y también hay muchas personalidades de estudios, ¿no? sí, Entonces, siento que depende mucho de eso. Siento que de nuevo volvemos a la resiliencia. O sea, es como, vamos a poner el ejemplo de animar, y yo te digo, por ejemplo, a ti: "No, es que yo sé animar solo anime". Pues está padre, ¿no? Pero tu nicho se reduce así. tienes que Entonces, ser más claro, entonces dices: "No, bueno, es que yo puedo animarte, te animo 2D, o sea, lo que yo te animo es 2D tradicional, ¿y qué animas? Pues más bien tú dime qué quieres que anime, yo soy bueno para como formar estos estilos, ¿no? Trabajar con varios estilos". ujú, Obviamente te especializarás en algo, te sentirás más cómodo o cómoda con algún estilo, con algunas formas específicas, pero yo creo que está bueno decir como yo puedo adaptarme un poco a esto, ¿no? Y, sobre todo al inicio, nuevamente en el punto cero, porque después, pues, ya vas encontrando como tu nicho. Te vas dando cuenta que a ti te gusta un montón hacer robots y tú solo ilustras robots o solamente animas robots en 2D, en 3D o en lo que sea, pero tú decidiste en algún momento hacer esto, ¿no? Pero yo creo que eso ayuda un montón, como que al inicio tengamos esta apertura como recién egresados, que tengamos esta apertura para involucrarnos como en los diferentes procesos con los que te sientas cómodo, ¿no? Porque tampoco es así de: "Y también saco copias sí, y tengo que traigo aprender café". todo esto. Sí, no, no, o sea, hay un nivel, o sea, yo, por ejemplo, ya no hago 3D prácticamente, ¿no? Hace muy poco de 3D, la verdad es que no me ha interesado mucho, y cuando el proyecto requiere de 3D, pues, yo le delego la parte técnica de 3D, porque yo, como animo, pues, puedo dirigirte animación de cualquier tipo de animación, pero yo no modelo, ¿no? O sea, No, no modelo, ni tampoco sé usar casi un programa de 3D. Entonces, tomé mis decisiones y yo estoy cómodo con ellas. Entonces, alguien más podrá decir: "Yo te animo 2D y un poquito no sé, 2D y 3D, pero no te animo stop". O me interesan mucho los interactivos, ¿no? O sea, hago 3D, pero me gustaría mezclar el interactivo con eso. Y entonces ya más bien a partir de lo que nos van diciendo, podemos ir como enfocándolos, ¿no? Pero yo creo que volviendo es resiliencia, un poco de adaptabilidad sin caer en todólogo, ¿no? O sea, es un poco un punto medio, y la facilidad, pues, para trabajar en equipo, o por lo menos comunicarte con tu equipo. Yo es creo algo que tú consideras sí, valioso eso en es una como un persona. checklist bastante bueno. Ujú, Sí, claro. Em, bueno, también este balance que tiene que haber entre, sobre todo en nuestra disciplina, entre lo artístico y lo comercial. ujú. ¿Cómo cómo lo gestionas? O sea, hacíamos esta pregunta también de, ¿cómo te mantienes vigente sin caer en lo que hace todo mundo? O sea, estar en las tendencias sin perder tu esencia como, sí, de tu diseño, de tu estilo. Yo creo que es un poco abrazar tu identidad, porque yo creo que todos somos como un crisol de muchas cosas, ¿no? Es como volviendo a de dónde eres. Por ejemplo, yo siento que un montón de lo que hago, o sea, de mi obra, de mi trabajo como estudio, pues como intrínsecamente está ahí lo que yo he recorrido, ¿no? Entonces está Celaya, está Querétaro, está Buenos Aires, está Canadá, y pues se fue sumando, ¿no? Entonces todo eso no cambia. Entonces, por ejemplo, a mí también me gusta mucho, no sé, el cyberpunk. Me gusta un Ujú. montón como las máquinas y toda esta estética. Y eso lo Pero integras. claro, Guau. pero también me gusta un montón de cuestiones de coloniales y prehispánicas. Y tú dices: "¿Y eso cómo se combina?", ¿no? Sí, Pues yo vamos sé a que jugar a que se pueda combinar. Y además, pues me gusta un montón como todas estas armadoras de Celaya, ¿no? Y entonces todo eso se van haciendo como una especie de collage raro, que está bueno, porque, pues, obviamente eso no sé si cuántas personas haya haciendo eso, ¿no? sí, y reflejan, pues, lo que eres tú a fin de cuentas. Claro. Entonces, sí tengo como series favoritas, estéticas favoritas, literatura favorita, y entonces es como ver cómo todo eso, tú eres una especie como de mixer, y ahí Ujú, vas creando algo nuevo, ¿no? Para mí y obviamente todo lo que estás viendo en tendencia está súper chido, ¿no? Pero para mí es súper valioso, pues, más bien ver cómo combinas algo para decir algo tú que no esté diciendo nadie más, y que creo yo que no va a decir nadie más porque todos somos individuos, ¿no? de acuerdo. Hablando, pues, de lo nuevo, lo que viene como revolucionando, ¿cómo ves tú el tema de lo que es la inteligencia artificial? Digo, ciertas personas lo ven como un reto o como que vino a lo mejor a destituir a ciertas personas de pues sí, de esta área.
¿Cómo lo integras tú y qué opinas al respecto? O sea, sí creo que vino a destituir cosas, pero no en un mal sentido. Sí. O sea, más bien creo que es un flujo que siempre ocurre. Eh, Igualmente hice este disclaimer hace rato, por si alguien ve esta entrevista en 3 años, Ajá. y mi opinión va sumándose, porque yo voy como sumándole como capas a mi opinión, Sí, porque siento que cuando aprendemos algo nuevo de la vida, tú lo más fácil es hacer un blanco o un negro. O sea, ¿me gusta o no me gusta? sí, Y entonces cuando vas aprendiendo, es como un rabbit hole, es como un agujero de conejo que te vas metiendo y empiezas a ver muchos matices, ¿no? Entonces yo como hace unos, o sea, como 4 años o 5 años, no sé, empezó la IA. Además está loco porque justamente yo llevo trabajando mucho con tecnologías, pues desde que era muy chico y desde que estaba muy chico ya tenía cierta perspectiva de la tecnología. Como que siempre desde que soy niño, las máquinas me han dado, o sea, las máquinas y la tecnología me ha dado mucho miedo, mucho respeto y mucho amor. Como que ujú. tengo Un esa amor-odio. un amor-odio raro porque a la vez me intrigan mucho, me apasionan mucho y a la vez sí les tengo como mucho respeto porque hay una cosa ahí maquínica que a la vez nos deshumaniza, entonces, pero a la vez me interesa mucho hablar sobre eso. Entonces, todo el tiempo he estado como dialogando con eso, conmigo mismo y con el mundo, ¿no? Entonces, cuando llega la IA, pues estaba en plena maestría y pues ahí fue como aprendimos de primera mano qué estaba pasando, ¿no? No solamente a nivel técnico, sino a nivel crítico y reflexivo. Entonces, pues muchas veces en un momento dijimos: "Uy, no, esto está bien mal, ¿no? Nos va a quitar todo ese trabajo". Y luego meses después dije: "No, pues está bueno, mira, es una herramienta". Y luego meses después dije: "No, pues es que también es un problema ambiental, eso no está bueno". Y entonces así se iban sumando como capas. Sí, luego Pero también este tema como legal, o sea, todo también lo eso. de los Sí, derechos, el uso muchísimo. de la imagen, el uso de claro, como que la propiedad intelectual, Sí, ¿no? claro. Esto vas sumando muchas capas. Entonces, no sé, es como justamente lo hablábamos como detrás de cámaras, ¿no? Pero ¿qué pensarías ahora si yo te dijera que si el auto es bueno o malo, no? Te pregunto. Y Sí. entonces tú me dices, pues no sé, o sea, tiene muchos matices porque obviamente contamina, pero también es un medio de transporte que es amable, que nos lleva más rápido a muchos lugares. Entonces es como, o sea, no sé si el auto es bueno o malo como así, ¿no? Entonces la IA siento que todavía está en ese lugar donde es fácil nosotros discriminar entre si es bueno o malo, pero hay como esos matices. Entonces, yo pienso que así como es la IA, así fue pues la revolución industrial, así El fue la imprenta, internet, así fue el Internet. sí, todo. Sí, como que todo eso seguramente democratizó mucha información, ayudó mucho a la humanidad y también quitó muchos trabajos o relegó muchos trabajos y se sumaron otros trabajos. Entonces, yo siento que, pues, mucha gente a lo mejor sí, pues, los monjes copistas seguramente están enojados con Gutenberg porque inventó la Sí. imprenta, ¿no? Pero, pues, ahora nosotros tenemos una biblioteca acá, ¿no? Entonces, es fácil acceder ya a una biblioteca porque los libros ya se pueden imprimir. Entonces es como lo mismo. Seguramente la IA va a quitar muchos trabajos. Creo que también estamos en una burbuja todavía. Creo que esa burbuja estallará, se volverá una realidad, se incorporará a nuestra vida. Es decir, ahora todo está como powered by IA. Todo lo que pensamos es que todas las empresas están apostando súper duro por la IA. Sí, pues es lo nuevo, lo Ajá. novedoso. Y hace unos años estaban apostando, no sé, por la realidad aumentada y en unos años estarán apostando por la computación cuántica. Entonces es como que todo se infla, se infla, se infla. Al final hizo más de lo que pensábamos en el corto plazo, pero hizo mucho menos en el largo plazo, ¿no? Poníamos un ejemplo de si los autos ya vuelan o no vuelan, ¿no? Y Sí. todavía no están volando. Ahora se conducen solos, pero no vuelan. Ujú. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con la IA? Bueno, nos va a dar algunos resultados. Seguramente no va a resolver la vida como la especulación que se tiene en la humanidad ahora. Seguramente va a hacer otras cosas que no esperábamos. Y la computación cuántica también. Y así irán capas y capas y capas. O sea, creo que al fin y al cabo son herramientas que se suman a nuestro trabajo, hagamos lo que hagamos. ¿Y tú de qué manera las implementas o las has implementado en tu trabajo? Digo, puede que a lo mejor no. No, sí, pues, las usamos. O sea, yo a cada rato hablo con las IAs para pedirles cosas básicas, ¿no? O sea, Consejos. sí, consejos de vida. No, más bien, a ver, por ejemplo, yo trabajo mucho con código. Okey. Entonces, por ejemplo, para el código a mí me ayudan un montón, porque hay muchas cosas que yo puedo sentarme a hacer líneas de código, pero puedo decirle también: "A ver, házmelo". Lo que sí es que tengo que saber yo primero codear
porque así puedo encontrar los errores, porque seguramente lo que me va a tirar el 80% de las veces, al menos ahora, va a estar mal por algo, ¿no? O no me lo va a resolver, pero sí me da una base, digo, este código me sirve, pero tengo que ajustar esto, ¿no? O sea, me da Ujú. una muy buena base de cosas, ¿no? Sí, como herramienta, más bien. Exacto. Entonces, más bien ahí voy como co-creando un poco con eso. Después, ciertas, por ejemplo, procesos de conceptualización, ¿no? Entonces, como te decía, es que se me ocurre que quiero hacer algo de colonial, pero cyberpunk, pero no sé qué, de esto y esto y esto. Entonces ya le pido, a ver, tírame una idea, ¿no? Y sobre esa idea yo empiezo a reflexionar sobre las líneas que creo, sobre los procesos, y empiezo yo a crear otro boceto, ¿no? Entonces se hace una especie de co-creación que me parece como muy enriquecedora, Ujú. porque de pronto no se me ocurre eso exactamente que está haciendo la IA y yo lo veo de otra manera. Entonces, en esa parte y en la parte de interactivos también, como que creo que también la parte de interactivos, el hecho de la imagen, perdón, sí, de la generación de imágenes con interactivos está bueno, porque de pronto no es tan rígido, sino que es un poco como una exploración constante. Sí, Entonces yo de pronto le digo, no sé, vincúlame estos edificios para que cuando yo mueva mi cuerpo, lo que aparezca a partir de mi movimiento sean como formas arquitectónicas con mi silueta. Entonces, eso es un flash si lo quieres hacer en interactivos en un videomapping, porque estás creando como ciudades a partir de tu propio cuerpo, pero a la vez yo no tuve que animar esas sí, ciudades, como ¿no? dar. Entonces ya más bien solo le metí esos prompts y yo hice como todo mi circuito o toda mi network y ahí voy creando eso, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurren como esas, pero creo que funciona tanto para animación como conceptualización, como la parte de código, como la parte de producción igual para hacer cosas administrativas está buena y para la parte de nuevos medios. Ujú. Muy cool. Y bueno, tú, por ejemplo, ahorita en el lugar en el que te encuentras, con tu experiencia y con lo que has hecho a lo largo de los años, me gustaría que voltearas a ver un poquito atrás a cuando recién estabas empezando en este camino. ¿Qué consejo te dirías? O también incluso si nos puedes decir un consejo que te dieron en realidad, que te haya funcionado muy bien y que sí lo hayas utilizado o empleado. Yo creo que, bueno, creo que lo voy a dar primero, creo que el que me dieron, luego Ajá, voy a dar uno, así, uno tú. uno Ajá. mío. Una vez justamente un profesor que le tengo mucha estima, no sé dónde anda, pero me dio clases de torno y fresadora. O sea, era un ingeniero, no era un Ah, okey, artista yo ni sí. nada, ¿no? Ajá. Sí, claro. Yo tengo como por ahí tengo unos cursos técnicos también así de torno y fresadora para hacer máquinas y herramientas, ¿no? Entonces, pues yo cuando llegué con él, pues le dije, porque aparte todos los que iban ahí, pues yo estudié en un CECATI en ese momento, ¿no? O sea, yo ya tenía mi carrera y me metí a estudiar en un CECATI para hacer máquinas, ¿no? Y pues todos eran más bien como iban a aplicar a la industria. Y de Okey. pronto yo le digo, no, pues es que yo hago cosas con arte y tecnología. Y yo pues dije, me va a batear, ¿no? Porque generalmente mi relación con los ingenieros también ha sido a veces complicada porque ellos como que piensan de una Un poquito manera más a veces rígidos. más cuadrados, ajá. Y él me decía, órale, a ver, cuéntame más, ¿no? Y pues él era un ingeniero y me decía, es porque todavía está vivo, creo. Y me decía, a ver, cuéntame más. No, pues me interesa instalaciones interactivas, mecanismos, esto y esto y esto. Y sí, durante un buen rato me dijo: "No entiendo qué quieres hacer, pero yo te ayudo, ¿no? Te echo la mano", pero fue muy amable. Entonces, en algún momento ya como que con el tiempo fue entendiendo a qué me dedicaba, y justamente él fue el que me hizo ver, no sé si es un consejo, pero él me hizo ver y creo que me cambió mucho el paradigma. Me dijo: "Es que tú eres como que vas por la selva y tienes un machete. Entonces, no te decidiste ir por el camino, ¿no? O sea, no estás caminando a lo que ya alguien caminó. Tienes un machete y vas cortando como lianas y plantas porque vas haciéndote un camino". Me dijo: "Está bien chido eso, porque, pues, eso no se ha recorrido antes. Te vas a encontrar con muchas cosas buenas, muchas cosas malas". Entonces, no sé si fue un consejo, pero él me planteó esa analogía. Sí, te planteó un nuevo como punto de vista. Claro, porque yo en algún momento, para mí, yo no, como te decía, había momentos más oscuros donde yo más bien sentía que estaba en la neblina, ¿no? Como que yo no sabía dónde iba. Y él más bien me hizo ver que pues sí había un camino, pero que ese camino no estaba trazado, que es diferente a estar caminando entre la niebla, ¿no? Exacto. Entonces eso es un buen consejo o paradigma que me ayudó mucho. Y después el que yo podría dar, pues, es muchas veces nos interesan muchas cosas que parecen que no tienen, vínculo, ¿no? O sea, que nos interesa, como te decía, pues, las máquinas y el stop motion, pero el video mapping, y eso a dónde va, ¿no? O sea, como y yo les invitaría a que confíen en su proceso, porque creo que si conectan, al final todo tiene sentido, ¿no? Porque a mí me pasó eso. Yo al principio sentía que lo que hacía era cosas bien diferentes,
que yo a veces decía, ¿para qué pierdes tiempo haciendo tantas cosas diferentes? Y al final, al menos para mí, siento que Te ha valido la vinieron. pena, exacto, porque todos los puntos se conectaron, todas las intersecciones ya se cruzan y dices, para esto sirve todo, ¿no? Todo junto. Ujú. Entonces sí, confíen en su proceso. Excelente. Pues no sé si quieras agregar algo más, algún mensaje como de salida que quisieras compartirnos. Primero, muchas gracias, ¿no? Por el Sí, espacio. Muchas gracias. gracias a toda la institución, a este evento que está súper chido. Y yo creo que sí, más bien como yéndonos como un poquito por este camino, yo les diría que quítense como la vergüenza de mostrar sus trabajos, porque siento que a veces cuando estamos en la carrera, No se nos sentimos suficientes. suficiente, y yo creo que nunca te vas a sentir suficiente, o por lo menos yo siento que todavía siempre puedes hacer algo más, ¿no? O sea, hay este director Akira Kurosawa que decía: "No, es que no me gustó esta película porque le faltó esto, voy a hacer otra", ¿no? Entonces, pues, es Akira Kurosawa, o sea, si ese señor no es el mejor en algo, ¿no? O sea, es el mejor en el cine, pues, no sé, o sea, yo tampoco lo voy a hacer, o sea, soy un mortal. Entonces, no, o sea, yo creo que nunca va a ser suficiente, yo creo que está bueno que nunca sea suficiente porque eso es como el Eros, el motor que te hace Te ir más lleva allá, ¿no? Me faltó esto en este proyecto. Bueno, pues ya, déjalo ir, abrázalo, quiérelo, listo, se fue, terminé mi proyecto, el que sigue. Me faltó esto en este, sentiste que algo te faltó en este, bueno, ya aprendiste que te faltó, mejóralo en este. Y en este siguiente te van a pasar más cosas. Y así, poquito a poquito, vas a ir como una especie de, ¿cuál es la palabra? Como un destilado. Como que ajá, vas a ir como curando tus errores y obviamente van a aparecer otros y está bueno. Entonces yo siento que sí, nunca vamos a ser suficientemente buenos y es parte del proceso y que no tengan vergüenza de mostrar su trabajo porque yo siento que fácilmente van a tener más chance de conseguir trabajo, de hacer proyectos, de ganar becas si los muestran a que si no los muestran. Eso es de así acuerdo. indudable. Y ya. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Gracias. Espero te haya gustado esta plática Sí, súper chida. y que, pues sí, ojalá muy pronto te tengamos aquí de vuelta Con gusto. en Chihuahua, en el ISAT o en el podcast. Va, muchas gracias. Gracias. La seguridad que transmite y a la vez lo relajado que es Mel es muy reconfortante y también entender sus ritmos de trabajo. Dime en los comentarios qué fue lo que más resonó contigo y síguenos en Instagram @desiertoisad y en nuestro canal de YouTube Escuela del Desierto. Nos vemos en el próximo episodio.